Bueno, pues en este video voy a explicar lo que vimos en la segunda unidad de metrología. Que lo primero que vimos fue los instrumentos para mediciones mecánicas. Vimos lo que fue definiciones generales como flexómetro, las mediciones con las reglas. Por ejemplo, que sabemos que hay reglas flexibles. Existen también pues las reglas graduadas que pueden ser en pulgadas, milímetros. Por ejemplo, sabemos que las mediciones con las reglas graduadas en decimales en pulgadas se utilizan para, en lo general, cuando se requieren mediciones menores a 1/64 pulgadas, dado que las dimensiones lineales a veces se escriben en los dibujos con decimales. Al igual que las reglas en milímetros, bueno, graduadas en milímetros, sabemos que suelen estar graduadas así porque se emplean para lecturas que no requieren gran exactitud. Estas reglas están disponibles con longitudes de hasta 150 milímetros hasta 1 metro. Al medir con una regla métrica procede a anotar el número de divisiones. Después, si está graduado en como está graduado en milímetros, sumar el número de líneas que aparecen después de la línea principal. Y como tercer paso, nos dice que la graduación más pequeña nos indica medio milímetro más de la lectura en milímetros que ya tenemos. También, como otros objetos que vimos, fue las lainas, que son los medidores del espesor. Estos medidores consisten en láminas delgadas que tienen marcado su espesor y que son utilizadas para medir pequeñas aberturas o ranuras. El método de medición consiste en introducir una laina dentro de la abertura. Si entra fácilmente, se prueba con la mayor o siguiente que no está disponible. Si no entra, vuelve a probarse con el interior. También vimos los patrones de radios, que estos patrones consisten en una serie de láminas marcadas en milímetros, que están en fracciones o decimales de pulgada, con los correspondientes radios cóncavos y convexos formados en diversas partes de la lámina. Generalmente los radios van de 1 a 25 milímetros. También los patrones para alambres, brocas y láminas. Su significado es que el cuerpo del patrón tiene grabadas indicaciones sobre el tamaño de una broca, recomendable para un tamaño de rosca determinado. Estas características permiten elegir rápidamente la broca adecuada. Otro fue el cuentahilos. Los cuentahilos consisten de una serie de láminas que se mantienen juntas mediante un tornillo en un extremo, mientras que el otro tiene salientes que corresponden a la forma de rosca de varios pasos que van en hilos por pulgada. Los valores están indicados sobre cada lámina. Los compases, pues, por ejemplo, para medir un diámetro exterior, la parte es puesta entre las puntas del compás y luego las puntas del compás son colocadas sobre una regla para transferir su lectura. Vimos también los calibres telescópicos. Los calibres telescópicos sirven para la medición de diámetros, de agujeros o anchos de ranuras. Las dos puntas de contacto se expanden mediante la fuerza de un resorte. Una vez colocadas en la posición adecuada, se fijan y se remueve el calibre. El tamaño final puede obtenerse midiendo sobre las puntas de contacto. Vimos también lo que fue los calibres angulares, que estos calibres cuentan con láminas que tienen diferentes ángulos para cubrir las necesidades de medición de chaflanes externos o internos, inspección de ángulos, de ruedas, de esmeril o de cortadores. En el juego mostrado, bueno, en lo que nos mostraron, hay ángulos de 25 a 45 grados y también hay semiángulos de 5 a 90 grados. También lo que vimos más en esta unidad fueron los calibradores de Vernier. Vimos conceptos generales y ya después vimos tipos de cómo saber la medición que nos da el calibrador. Y en general nos dijo que la escala de Vernier la inventó Petrus Nonius, que fue matemático portugués, y fue por eso lo que se determinó como nonio. El diseño actual de la escala deslizante debe su nombre al francés Pierre Vernier, quien la perfeccionó. El calibrador Vernier fue elaborado para satisfacer la necesidad de un instrumento de lectura directa que pudiera brindar una medida fácilmente en una sola operación. Pues el calibrador típico puede tomar tres tipos de mediciones, como lo es medición de exteriores, de interiores y de profundidades. Pues en general el Vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en esta
lecturas fraccionarias exactas de la mínima división. La escala Vernier está graduada en un número de divisiones iguales en la misma longitud que n-1 divisiones de la escala principal. Una fracción de 1 sobre n de la mínima división de la escala principal, pues es lo general de cómo se mide el calibrador. Los tipos de escala que tenemos en los calibradores de Vernier son de pulgadas y milímetros, y están en milímetros, y en centímetros para la medición de exteriores e interiores. También vimos las operaciones para saber la legibilidad de un Vernier estándar, Vernier largo y Vernier en pulgadas. Para esto nos dio fórmulas que a continuación se las voy a mostrar. Bueno, no pude anexar la fotografía, pero dice que para hacer esta operación necesitamos el valor de la mínima división en la escala principal. También necesitamos el valor de una división de la escala de Vernier y la legibilidad del Vernier. Al igual, para todo hay pasos que seguir y precauciones para cuando se almacenen los calibradores de Vernier. Necesitamos seleccionar el lugar en el que los calibradores no estén expuestos al polvo, humedad. También que cuando se almacenen los calibradores de gran tamaño que no sean utilizados con frecuencia, se debe aplicar líquido antioxidante al cursor y caras de medición. Y así varios pasos que tenemos que seguir para cuidar nuestros aparatos de medición. Al igual tenemos diferentes clasificaciones de los calibradores de Vernier. Hay grandes y pequeños, que son calibradores de 300 milímetros o menos, y son clasificados como pequeños, mientras que mayores son clasificados como grandes y van hasta los 3 metros. También hay calibradores Vernier tipo estándar. Tipo M se llama así, llamado calibrador con barra de profundidad, y tipo CM tiene un cursor abierto y está diseñado en forma tal que las puntas de medición exteriores puedan utilizarse en la medición de interiores. Por lo regular cuenta con ajuste fino del cursor. También está el calibrador Vernier tipo M con ajuste fino. Incorpora el mecanismo de ajuste fino del tipo CM, útil para medir pequeñas dimensiones interiores. También están los calibradores con cara de medición de carburo. Las caras de medición de los calibradores están sujetas a desgaste, por lo que con el objeto de incrementar la resistencia de la abrasión, algunos calibradores tienen insertos de carburo de tungsteno en las puntas de medición para hacer interiores y exteriores. Estos son los adecuados para medir superficies ásperas, fundiciones y piedras de esmeril. También tenemos los calibradores con puntas desiguales, que permiten ajustar verticalmente aflojando un tornillo de fijación la punta de medición sobre la cabeza del brazo principal, la que posibilita medir dimensiones en piezas escalonadas que no puedan medirse con calibrador estándar. También está el calibrador con punta de medición abatible. Tiene una punta de medición del cursor dispuesta de tal forma que pueda girar más o menos de 90 grados alrededor de un eje paralelo a la línea de medición, por lo que pueden medir piezas escalonadas y ejes con secciones descentradas. También tenemos calibradores de carátula. Bueno, estos son debido a que el indicador basado en cremallera y piñón. El calibrador de carátula ofrece lecturas fáciles, pero al mismo tiempo esta característica requiere poner una atención especial en su manejo, que no se requiere en los calibradores Vernier. Y tenemos diferentes divisiones para las graduaciones de la carátula, que son de 0.05 milímetros, 0.02 milímetros y 0.01 milímetros. También tenemos los calibradores electrodigitales. El calibrador electrodigital utiliza un sistema de detección de desplazamiento, tipo de capacitancia, y es casi del mismo tamaño y peso que el calibrador Vernier convencional, del mismo rango de medición. Estos calibradores en la actualidad se utilizan extensamente debido a sus ventajas, como lo puede ser la fácil lectura, la fácil operación y la funcionalidad mejorada. Pues estos consisten en que tienen un brazo principal, un cursor como calibrador Vernier convencional, una unidad de escala de desplazamiento y una unidad de lectura. La unidad de escala de desplazamiento cuenta con un arreglo exactamente alineado de electrodos que proporciona una referencia para el sensor de posición. La unidad de lectura consiste de un electrodo sensor, el cual queda frente a los electrodos de la unidad de escala de desplazamiento.
También tenemos los medidores de altura. Un medidor de altura es un dispositivo para medir la altura de piezas o las diferencias de altura entre los planos a diferentes niveles. También es utilizado como herramienta de trazo. También vimos lo que fue los micrómetros, que es uno de los instrumentos que se utiliza con mayor frecuencia pues en la industria metalmecánica. El concepto de medir un objeto utilizando una rosca de tornillos se remonta a la era de James Watt, y ya fue cuando el micrómetro fue inventado en 1772 y daba lecturas de 1 sobre 100 pulgadas en la primera carátula y de 1 sobre 256 de la pulgada en la segunda. Pues sí, el micrómetro sirve para medir el desplazamiento y por medio del lucillo, cuando este es movido mediante el giro del tornillo, lo que convierte el movimiento giratorio del tambor en el movimiento lineal del lucillo. El desplazamiento de este lo amplifica la rotación del tornillo y el diámetro del tambor. Las graduaciones alrededor de la circunferencia del tambor permiten leer un cambio pequeño en la posición del lucillo. Y pues las partes del micrómetro son el tope de medición, el arco, el freno del lucillo, la tuerca, el arillo de ajuste, el cilindro, el lucillo con tope, el tornillo, el tambor y el trinquete. Al igual que también vimos cómo medir los micrómetros, porque los micrómetros de pulgadas tienen un tornillo de 40 hilos por pulgada y de pasos de 0.025 pulgadas. Y para medir el micrómetro hay también diferentes pasos que puede ser para los milímetros o pulgadas. Para lecturas en centésimas de milímetro, primero se toma la lectura y luego la del tambor. Se suman las dos para obtener la lectura total. Para medir en pulgadas, primero se toma la lectura del cilindro y después la del tambor y se suman para tener la lectura total. Aquí igual se siguen los pasos para obtener las medidas y para leer el micrómetro. Aquí igual tenemos diferentes tipos de micrómetros. Por ejemplo, que hay micrómetros para tubos, hay micrómetros para ranuras, micrómetros para puntas, para ceja de latas, para exteriores con lucillo no giratorio y diferentes tipos de micrómetros. Por ejemplo, también hay micrómetro de cuchillas, micrómetro de ranuras interiores y micrómetro para espesor de láminas. Entonces, igual que el calibrador Vernier, todos tienen sus cuidados básicos, como por ejemplo que no expongamos el micrómetro a la luz directa, su cuidado de limpieza, que no se moje. Y en general fue todo. Aprendimos en conclusión cómo leer calibradores Vernier en diferentes medidas como el milímetro y pulgadas, centésimos de milímetro, centésimos de pulgada, cómo leer el micrómetro, diferentes tipos de calibradores, de micrómetros y su historia en general. Y fue todo lo que vimos en esta segunda unidad.